Hola, muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos en el cuarto GoDaddy Pro webinar que estamos presentando para que todos vosotros podáis conocer un poquito más la plataforma de GoDaddy Pro. Como os digo, este es el cuarto capítulo que tenemos. Hemos dedicado los tres primeros a conocer un poquito la herramienta, la plataforma, sobre todo conocer un poco qué características tiene y en qué puede ayudaros a vosotros para gestionar vuestros clientes, vuestras instalaciones de WordPress e incluso obtener algún beneficio, alguna pequeña recompensa cuando trabajáis con clientes en las plataformas de GoDaddy. Ya sabéis que soy Pablo Moratinos, soy consultor de marketing online, tengo una agencia de comunicación que se llama 3YMedia y bueno, pues GoDaddy ha contado conmigo para compartir con vosotros esta serie de webinars y hoy vamos a tener un webinar, pues desde mi punto de vista particularmente interesante, titulado Crea tu negocio de desarrollo web basado en WordPress. Ahora entraremos un poquito en toda la descripción, un poquito de lo que vamos a ver, pero sí que me gustaría antes pues saludar a la gente que estáis viéndolo en directo ahora mismo. Miro hacia aquí porque tengo aquí una pantalla que me sirve un poquito de referencia. Estoy viendo que está por ahí Javier, estoy viendo a José María, a Dijkstra Infacat y a Javier Parra. Pues hola a todos y muchas gracias por haber venido. Sí que me gustaría invitaros desde ya, vamos a tener aproximadamente una horita, pero sí que me gustaría que cualquier cosa que queréis preguntar, que queráis comentar, lo pongáis aquí en los comentarios del vídeo y yo cada cierto tiempo intentaré ir viéndolo y respondiendo a cualquier duda que tengáis. Pueden ser lo mismo dudas de lo que estamos comentando que experiencias propias. Creo que una forma interesante de dinamizar lo que va a ser este webinar es sin duda que vosotros compartáis también cuál ha sido vuestra experiencia en la creación de un negocio alrededor del mundillo de WordPress, ¿no? Entonces, bueno, pues eso va a enriquecer al resto de las personas y cuanto más sólido y más grande sea la industria web en nuestro alrededor, en concreto en España, que es el mercado al que va dirigido principalmente el webinar, y algunas de las características que voy a comentar, pues mejor para todos, indudablemente. Hola Santiago, estoy viendo que también saluda por aquí. Óscar, bueno, vamos a pasar directamente ya al tema, si os parece, ¿vale? Voy a compartir mi presentación para ir comentando algunas de las cosillas y como os digo, estaré un poquito atento al chat mientras tanto. Bueno, ya me he presentado antes, no hace falta que insista con esto, pero sí que os invito a que si estáis compartiendo en otras redes sociales lo que vamos a hablar hoy, podéis mencionarme a mí, a Pablo Moratinos o a godaddy.es como los organizadores del webinar, y os invito a que utilicéis el hashtag GDProWebinar, tanto en Facebook como en Twitter, para que tengamos un poco una referencia de todo lo que vais diciendo. Y si hace falta, pues intentaré responder a cualquier duda que planteéis a través de esos canales sociales. ¿Para quién está destinado el webinar? Pues como siempre digo, en los anteriores también lo hemos comentado, está orientado a freelance y a profesionales de WordPress fundamentalmente. ¿Pero quiénes son esta gente? Bueno, esta gente son personas que diseñan, que desarrollan y que publican y mantienen sitios web con WordPress para sus clientes. Evidentemente, hoy estamos hablando de cómo montar un negocio, por tanto esto será un objetivo, ¿no? Será algo hacia lo que estamos viajando en esta aventura de montar tu propio negocio. Pero si tu objetivo es entrar dentro de este grupo que estoy describiendo en esta diapo, pues ya sabes que es para ti este webinar. ¿Cuáles son los retos y desafíos de una situación como esta que estamos describiendo? Bueno, pues yo creo que en otras ocasiones había un listado de retos que había que cumplir y hoy el principal es crear y mantener un negocio sostenible, no hay duda. Hemos tenido en los últimos años con una fiebre emprendedora muy importante. De hecho, desde organizaciones públicas se ha fomentado de una forma muy intensa el que la gente pues, se dedique a emprender, que se hagan autónomos, que monten pequeñas sociedades, cooperativas. Muchas veces, desde mi punto de vista, esto es una opinión muy personal, dirigido a reducir los números del paro, aunque se hayan estado lanzando empresas con poca viabilidad. Pero bueno, el caso es que esto ha sido un hecho. Lo importante de crear un negocio es, desde luego, mantenerlo y que sea sostenible, que sea rentable. Hay muchos negocios hoy en día que no cumplen alguno de estos dos criterios y es una pena porque en ocasiones se trata de gente súper válida y súper profesional y con una buena idea. Hoy vamos a hablar un poco de todo esto. Por adelantaros un poquito el contenido, hablaremos un poquito de cómo podemos realizar un análisis de mercado muy sencillo,
cómo podemos escoger el modelo de negocio más adecuado a nuestro proyecto, vamos a ver algunas pautas para el diseño del proyecto y luego un par de aspectos muy interesantes relativos a la puesta en marcha del mismo. Como os decía al principio, ya sabéis que esto es un webinar de la mano de GoDaddy España y de la mano de su servicio GoDaddy Pro. Vamos con el primer punto de este recorrido que mencionaba, el análisis de mercado. En el análisis de mercado la idea es, primero, analizar un poco qué es lo que yo puedo ofrecer y qué es lo que el público está demandando, ¿no? Para ver si hay una coincidencia. Lo más importante para nosotros es, de alguna forma, definir un perfil. Fijaros que podría empezar definiendo o averiguando qué es lo que la gente necesita y después pues yo formarme en esa necesidad. Pero creo que sí que es importante que como punto de partida seamos capaces de definirnos a nosotros mismos, ¿no? Cuáles son nuestras capacidades. Porque a veces esto queda en el mundillo del diseño, el desarrollo y todo lo relativo a la industria web, a veces queda un poco diluido y aparecen perfiles que son como muy líquidos y muy transversales, ¿no? Que van saltando de una situación a otra. Pero si tuviéramos que dividirlos, yo creo que los principales perfiles que nos encontraríamos alrededor de este mundillo sería el desarrollador web. Muchas veces al desarrollador web se refiere a él como programador, también tenemos los diseñadores web, en algunos casos podemos tener frontend, backend, full stack. Bueno, hay un poco luego una serie de subcategorías, ¿no? En estos apartados. Pero no solamente los desarrolladores y los diseñadores, también tenemos a los implementadores, que esto es un mundo muy, muy grande en WordPress, hay muchísimo perfil de implementador, que son aquellas personas que no suelen trabajar el código, o por lo menos no de una manera muy intensa, pero sí que conocen muy bien la plataforma de WordPress y conocen estupendamente los plugins y temas que hay para WordPress. Normalmente trabajan con un catálogo limitado de temas y plugins en los que están especializados y de esa manera pueden ofrecer un servicio muy completo, pero suelen carecer de la capacidad de generar personalizaciones avanzadas, ¿no? Precisamente por esa falta de conocimiento de código. Pero de todas formas, vamos, insisto en que hay perfiles de implementadores súper avanzados en muchos casos, ¿eh? Luego tenemos los especialistas, que son personas que están utilizando WordPress para sacar su negocio adelante, pero que se dedican a partes muy concretas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, un implementador especializado en plataformas de e-commerce, alguien que controla muchísimo de WooCommerce y de sus extensiones, por ejemplo, de personas que se dedican al WPO, Web Performance Optimization, a la mejora de la velocidad de carga y de rendimiento de nuestras páginas web, personas que están especializadas en SEO, posicionamiento en buscadores, personas incluso hoy en día, y esto es bastante más habitual de lo que era hace unos años, personas encargadas o especializadas en toda la parte legal de la plataforma, pues desde políticas de cookies, normas y condiciones, el SSI, todo ese tipo de cosas, ¿no? Los copywriters, personas que su función o su objetivo es crear textos publicitarios para nuestra página web, textos que nos ayuden a vender. Tenemos también el perfil del formador, personas que tienen un conocimiento avanzado de WordPress y se ganan la vida pues enseñando esos conocimientos a otras personas. Aprovecho el descanso entre una diapo y otra para saludar a Luis Miguel Climent y a José Ramón Bernabéu. Gracias, chicos, por participar en el seminario. ¿Qué necesidades tenemos en nuestro entorno? Una vez que hemos definido el perfil, en qué perfil te englobas tú, evidentemente puede haber muchos más perfiles, pero así en un vuelo rasante, esos son los que se me ocurren más principalmente, ¿no? ¿Qué necesidades tenemos en el entorno? Bueno, aquí hay una parte importante, que es que es muy, muy importante que, aunque yo ya sé lo que yo soy capaz de hacer, lo que yo puedo crear para ser vendido, sería interesante conocer muy bien cuáles son las necesidades de los negocios, de las empresas que hay en mi entorno. Porque si yo soy muy bueno haciendo algo, pero ese algo no se requiere, ese algo no se necesita en mi entorno, me va a costar muchísimo venderlo. Digamos que hoy en día vamos a tener siempre dos perspectivas de mercado, ¿no? Va a ser por una parte todo el mercado local, el mercado geográficamente más cerca de nosotros, y por otra parte todo el mercado online. El mercado online es inmenso. Si además tienes conocimientos de otros idiomas como inglés, alemán o francés,
pues vas a poder ampliar muchísimo tu radio de cobertura. Pero en estas primeras fases de un negocio es notablemente más sencillo empezar a tirar de las empresas, de los potenciales clientes que tenemos a nuestro alrededor. Hay casos y casos, ¿eh? Hay personas que han creado un estudio online de desarrollo y están ofreciendo servicios desde el primer momento a miles de kilómetros. Pero es verdad que es más fácil empezar normalmente con el mercado local. Entonces, la forma de averiguar qué necesidades tenemos en nuestro entorno, pues algunas de ellas van a ir muy dirigidas precisamente al mercado local que os comentaba. Primera fórmula de conocerlas, pregunta a las empresas de tu zona. Y cuando digo pregunta, me refiero a pregunta presencialmente. Trata de conseguir reuniones con empresas de tu zona que crees que podrían ser tus potenciales clientes y pregúntales claramente por las necesidades que tienen. Normalmente las empresas, en todo lo relativo al mundillo de la programación, el mundillo de Internet, el mundillo del diseño web, tienen bastante clara cuál es la necesidad y en muchos casos además llevan mucho tiempo buscando a alguien que la cubra. Si somos capaces de detectar esos nichos y somos capaces de cubrir esa necesidad, pues vamos a encontrar clientes de una forma muy sencilla. Pero esto es muy importante, desde mi punto de vista, por lo menos en mi experiencia, hacerlo de manera presencial, mediante visitas. Asiste a eventos de emprendimiento y esto es una forma muy interesante de conocer cuáles son las necesidades de los emprendedores de nuestra zona. En los eventos de emprendimiento se fomenta principalmente el networking, son dinámicas muy orientadas a encontrar proveedores e incluso a encontrar clientes o partners y socios, y aquí la gente suele tener mucha intención, suele tener una iniciativa clara en decir, oye, mira, necesito tal cosa, pero no sé ni a quién tengo que recurrir. Suele haber muchas personas que es la primera vez que montan un negocio y se suelen encontrar con la limitación de que ni siquiera saben a qué puerta tienen que llamar para conseguir determinado tipo de servicios. Pues, como os digo, esto es una buena forma de conocer esas necesidades. Y en tercer lugar, contactar con otros freelance o agencias, personas que ya están ofreciendo un servicio muy similar al que vamos a ofrecer nosotros y que podemos preguntarles qué carencias están encontrando o qué tal está el mercado, si hay suficientes clientes. Esto, yo sé que en esta fase en la que os podéis encontrar muchos de los que estáis viendo, que estáis pensando en lanzar vuestro negocio, puede ser un poco chocante, ¿no? Dices, jo, ¿por qué otro freelance va a decirme qué tal va el negocio? Pues como vamos a ser competencia, es probable que no le interese pasarme ese tipo de información. Pero vais a ver cómo, sobre todo en la última fase del webinar, cuando vayamos a hablar un poco de las herramientas de comunicación, vais a ver cómo en realidad la gente está muy abierta a compartir este tipo de informaciones. Una vez que conocemos o que hemos definido nuestro perfil y que hemos conocido las necesidades que hay en el sector, sabemos si somos capaces de satisfacerlas. Aquí hay principalmente dos respuestas muy claras. Sí, soy capaz de satisfacerlas. La gente necesita exactamente lo que yo puedo ofrecerles. Pues para adelante. Vamos para adelante con el proyecto y vamos a empezar ya a diseñarlo y a ofrecer servicios. Y evidentemente la segunda respuesta es no. No soy capaz de satisfacer las necesidades que hay, pero a mí me gustaría trabajar de esto. Bueno, pues a mí lo que se me ocurre aquí es dos opciones o dos opciones muy relacionadas, que es pivotar y formarnos. Pues si yo, por ejemplo, estoy dedicado al mundo de la implementación, pero veo que hay mucha más necesidad de programadores, pues no me queda otra que, si quiero trabajar de esto, formarme, aprender nociones básicas de programación y empezar a trabajar ya en la línea de ser capaz de cubrir esas necesidades. Ya sé que esto no suele ser lo ideal, pero pensad que a veces lanzar un proyecto de este tipo es un trabajo que requiere varios años y que puede requerir un recorrido en el que vamos adquiriendo determinado tipo de conocimientos para ser capaces de ofrecer un servicio mejor. Desde luego no queda otra, si queremos trabajar en esto, que tratar de reconstruir un poco la oferta que somos capaces de hacer con nuestros conocimientos. Hola Carlos, bienvenido al webinar que te veo ahí en los comentarios. Bueno, modelo de negocio a partir de esto que estamos comentando. Bueno, pues vais a ver que normalmente tendemos a ofrecer o a pensar en modelos de negocio de alguna forma bastante simples, ¿no? En la venta de productos, en la venta de servicios, pero hoy en día tenemos la suerte de contar con un montón de modelos de negocio que ya están testeados por parte de algunos productos, por parte de algunas empresas. Vamos a ver algunos de ellos que estoy seguro que algunos os van a resultar muy, muy curiosos y que además son relativamente bastante extrapolables al negocio, al tipo de negocio que estamos hablando ahora mismo.
El modelo de negocio al final hace referencia precisamente a cómo vamos a crear y cómo vamos a captar y ofrecer valor a nuestros clientes, ¿no? Eso es lo que significa exactamente modelo de negocio. A veces es un concepto que se usa con cierta frecuencia, pero que la gente no tiene muy claro a qué se refiere exactamente, ¿no? Porque mucha gente cree, bueno, yo veo como el modelo de negocio hace referencia a cómo voy a cobrar o a por qué tipo de servicio voy a cobrar. Bueno, pues en realidad hace más referencia a esto, ¿no? A cómo crear y captar y ofrecer, por supuesto, valor a los clientes. Vale, ¿qué tipos tenemos? Traguito de agua, perdonad. Y ya me notaréis que tengo la voz un poquito cascada. Espero aguantar todo el webinar. Bueno, pues tipos de modelos de negocio. Uno, el llamado de dos lados, ¿no? De dos lados o de varios lados suele ser también. Este tipo de modelo de negocio es aquel en el que lo que hacemos es establecer una relación entre dos grupos de clientes que aparentemente no tienen nada en común. Y lo que hacemos es, nuestro negocio precisamente está en provocar una interacción, una interrelación entre ellos. Por ejemplo, montar un directorio de empresas. Imaginaros que yo creara un directorio de empresas de diseño web. Por una parte tendría como clientes a todos los diseñadores web de mi zona y por otra parte el servicio que estoy ofreciendo de directorio es para empresarios que necesitan renovar su página web. De tal manera que mi modelo de negocio es poner en contacto a diseñadores con empresarios. Esto sería una fórmula muy tradicional. Este tipo de negocio también lo podemos encontrar, este tipo de modelo lo solemos encontrar también en el mundo de los videojuegos, donde vemos que hay dos mercados para los programadores o para los creadores de consolas de videojuegos. Por una parte están los usuarios que compran los videojuegos y por otra parte los estudios de desarrollo que crean videojuegos. Tenemos que convencer a ambas partes, trabajar con ambas partes, ambos lados, manteniendo un poquito la nomenclatura del nombre del tipo de modelo de negocio. Poner de acuerdo a ambos lados para que tanto los jugadores compren nuestra consola como que los programadores programen juegos para ella. Después tenemos el modelo freemium. Este es un modelo súper conocido en el mundillo WordPress, que es un modelo en el que yo ofrezco un producto o un servicio gratuito y lo que se hace es ofrecer un servicio más avanzado o algunas características del producto más avanzadas a cambio de un pago. En este modelo es muy habitual que lo que tengamos es una base enorme de usuarios que están disfrutando del servicio gratuito y solamente un grupo de usuarios premium que son los que están sosteniendo la empresa y los que están manteniendo todo ese servicio gratuito para el resto de los usuarios. Por tanto, uno de los objetivos fundamentales en el caso de que utilicemos este modelo de negocio será un crecimiento rápido de la empresa para conseguir una base de usuarios lo más grande posible, ¿no? y lo más rápidamente posible, evidentemente. Otro modelo de negocio, el long tail. El long tail es el habitual de los catálogos grandes, pues por ejemplo los que nos podemos encontrar en Amazon, ¿no? Donde lo que encontramos son un catálogo gigante de productos muy de nicho, encontrar productos muy concretos para público muy concreto que normalmente se venden muy pocas unidades a lo largo del año, pero como disfruto de un catálogo muy grande, todas esas pocas unidades pues suman un nivel de facturación importante, ¿no? Como os digo, un modelo típico es el de Amazon. Después tenemos el del cebo y anzuelo y de alguna forma recuerda un poquito al modelo freemium en el sentido de que lo que hago es ofrecer un producto muy barato, en este caso no gratis como en freemium, sino muy barato, pero para el que después hay que comprar complementos o productos de mantenimiento que sean mucho más caros. Pues muy conocido es el caso de las impresoras, donde comprar una impresora pues es relativamente barato, pero después comprar los cartuchos de tinta pues parece que están hechos con sangre de dragón o alguna cosa así, por el precio que suelen tener, ¿no? Más caros que el oro líquido prácticamente. Bueno, pues este caso lo encontramos, por ejemplo, en el mundo de las impresoras. Es muy conocido, por ejemplo, el mundillo, este modelo de cebo y anzuelo apareció en la Segunda Guerra Mundial de la marca Gillette, que vendía muy baratas maquinillas de afeitar para los militares, que para los soldados que estaban en el frente, pero después vendía mucho más caras las cuchillas, ¿no? Entonces digamos que el rendimiento lo sacaban las cuchillas, no las maquinillas. Después tenemos los software as a service, aplicaciones que se pagan con cierta periodicidad para disfrutar de ellas. Pues por ejemplo, un caso muy conocido puede ser por ejemplo el de Evernote o el de Slack, ¿no? Donde tenemos que pagar unas mensualidades para poder disfrutar del servicio de software. Sistemas de suscripción, los membership sites normalmente, donde una persona lo que hace es pagar una mensualidad para poder disfrutar de unos servicios que le ofrece el sitio.
A veces son productos, otras veces pueden ser servicios. Volviendo un poco, por ejemplo, al tema al caso de las cuchillas de afeitar, pues podría ser, por ejemplo, una empresa que por suscripción nos envía todos los meses los recambios necesarios para nuestra cuchilla de afeitar, o un portal donde hay formación online y la gente pues, puede participar en los cursos pagando una suscripción. Es un tipo de negocio pues, muy clásico, también muy conocido. Después tenemos el modelo peer-to-peer, en el que lo que hacemos es, el negocio está en poner de acuerdo a dos partes para que hagan una transacción comercial entre ellos. Un caso muy típico, muy conocido, es el de Airbnb, por ejemplo, ¿no? Donde ponemos en contacto a dos particulares para establecer negocios entre ellos. Y en último lugar, un modelo muy conocido también en nuestro sector, el de la afiliación, donde lo que yo hago es, dentro de mis plataformas, vender servicios de terceros a cambio de los cuales obtengo un porcentaje de una comisión de la venta. Pues, por ejemplo, el tema para WordPress Divi tiene un programa de afiliación en el que pues, cada usuario que se registra en la plataforma, si lo ha hecho a través de un enlace mío, pues a mí me llega un tanto por ciento de esa membresía. Genesis Framework, el framework o el tema desarrollado por StudioPress, funciona de una manera parecida. Y un caso muy habitual es el del hosting, donde si yo recomiendo hosting a mis clientes, pues si los clientes lo contratan a través de mis recomendaciones, yo obtengo un tanto por ciento de esa contratación. Bueno, como veis, son modelos de negocio muy conocidos, pero que no siempre los tenemos en cuenta a la hora de diseñar o de crear un modelo de negocio que se pueda adaptar a nuestro proyecto, ¿no? Yo os recomiendo dar una vuelta y no tirar por un modelo tradicional de venta de productos o servicios, sino dar una vuelta y ver si alguno de estos modelos os puede satisfacer a vosotros. Pues, por ejemplo, hay por comentar un tema conocido de un amigo mío, además, en concreto, un desarrollador con un conocimiento pues, muy avanzado de Genesis Framework, que tiene una plataforma de suscripción donde la gente pues, se suscribe y recibe diariamente pues, códigos, snippets de Genesis. Es un desarrollador que ofrece servicio a otros desarrolladores. Bueno, pues la plataforma se llama Código Genesis, por si queréis echarle un vistazo, que es de Nahua y Badiola. Pues ese es un modelo, por ejemplo, en el que un desarrollador crea un membership site y para él ese es el modelo de negocio con el que va a salir adelante. Pues muy interesante desde mi punto de vista. Una vez que conocemos el modelo de negocio que vamos a utilizar para nuestro proyecto, llega el momento de diseñarlo, ¿vale? Aquí esta es la parte probablemente más compleja, ¿no? La parte del análisis de mercado es fundamental. Ya os adelanto que casi nadie lo hace, por desgracia. La parte de seleccionar el modelo de negocio pues suele ser una apuesta bastante importante porque va a afectar muchísimo al diseño, pero en esta parte sí que es donde la gente suele dedicar un poco más de tiempo. ¿Cuál sería el método para diseñar nuestro proyecto? Bueno, pues el método... Perdón, un segundito, un traguito de agua. El método tradicional que hemos visto en los últimos años ha sido siempre el de realizar un plan de negocio. Si en algún momento de vuestro recorrido en la creación del proyecto habéis tenido la idea de ir a una agencia de desarrollo local, por ejemplo, existen muchas a lo largo de toda la geografía del país, normalmente no suelen tener un conocimiento muy avanzado los técnicos de las agencias de desarrollo del mundo online, del mundo de los negocios por Internet. Pero sí que tienen un conocimiento muy avanzado, por su experiencia, por el tiempo que llevan trabajando en esto, de los negocios físicos, ¿no? Normalmente su sistema, su protocolo de diseño de un negocio suele ser el de te dan una guía de un plan de negocio y tú vas siguiendo esa guía y con eso creas una especie de proyecto con el que luego vas a buscar financiación a un banco. De hecho, los bancos hoy en día para dar esas financiaciones suelen exigir que tengas un plan de negocio creado y muchas veces avalado por una agencia de desarrollo local. Es una especie como de verificación de que has hecho los deberes, ¿no? de que no te estás inventando los datos. Esto es bastante interesante y sobre todo es muy tradicional, funciona, pero requiere un esfuerzo impresionante. Crear un plan de negocio suele ser muy complejo y requiere de muchísimo trabajo y en muchísimas ocasiones, siento decirlo, pero no merece exactamente la pena. Se pueden hacer cosas mucho más simples y que de alguna forma nos den garantías entre comillas de éxito, igualmente que los de un plan de negocio convencional, ¿no? ¿De qué métodos estoy hablando? Bueno, pues principalmente
de lo que es el mundo del bootstrapping y de la metodología Lean Startup, ¿vale? Aquí no he añadido lo de Lean porque quiero quedarme con una parte un poco más genérica, más general, perdón, de la metodología Lean. Pero ¿a qué hace referencia estos dos conceptos, al bootstrapping y el método Lean? Bueno, pues el bootstrapping es algo así como el yo me lo guiso, yo me lo como, voy a lanzar mi negocio únicamente con los recursos propios que yo tengo. Si os fijáis, algo que yo estoy seguro de que de estas dos cosas habréis oído hablar, del método Lean seguro que habéis oído hablar, el Lean Startup está muy orientado hacia empresas, como el propio nombre lo dice, proyectos del tipo startup, donde nosotros lo que hacemos son crear un proyecto económicamente interesante, pero lo que hago es realizar rondas de financiación que me permitan llegar a un umbral mínimo de clientes o de reconocimiento para que el negocio sea sostenible. Por tanto, está muy orientado a buscar precisamente dinero de terceras personas. El bootstrapping es todo lo contrario. No voy a buscar un dinero, no voy a buscar una fuente de financiación de inversión, voy a utilizar solamente aquellos recursos que yo tengo propios. Y voy a hacer que mi experimento de proyecto sea lo más económico posible para arriesgar el mínimo de dinero. En un caso arriesgo muy poco dinero propio, en el segundo arriesgo el dinero de los demás. Bueno, al final, en ambos casos, la idea es que tratemos de eliminar de nuestro proyecto todo lo que no está aportando valor al cliente. Lo más clásico en la metodología Lean suele ser el tema del producto mínimo viable. Voy a crear la infraestructura más pequeña que sea imprescindible para lanzar mi proyecto, mi producto o mi servicio, y voy a producir el número mínimo de unidades para chequear qué tal recibe el mercado este producto. A este sistema se le relacionan también dos conceptos muy interesantes que son la validación de ideas y la cultura del fallo, que están muy íntimamente relacionadas. La idea es de que cada vez que yo consigo un fallo, lo que estoy haciendo es aprender una metodología o una forma de no hacer algo para mi proyecto. Estoy ahorrando tiempo y sobre todo estoy arriesgando los fallos de un futuro que podrían tener implicaciones económicas mucho mayores que si los cometo al principio de mi proyecto. De alguna forma estoy viendo cuáles de mis ideas efectivamente pueden funcionar y cuáles no van a funcionar y no tengo que apostar por ellas. Esto es algo que lo vamos a ver en cualquier lectura que hagáis de artículos relacionados al modelo de Lean Startup, vais a ver un poco estos dos conceptos, en muchas ocasiones además relacionados con palabras en japonés, curiosamente, porque algunas de estas ideas están sacadas de las cadenas de producción de Toyota en Japón, donde tenían establecido una especie de guía para poder desarrollar optimizaciones en los procesos de producción de coches y de maquinaria de Toyota. Entonces, claro, ¿qué hago? ¿No hago plan de negocio como me dicen en la agencia de desarrollo? ¿Esto de la metodología Lean y del bootstrapping vale para cualquier modelo de negocio que yo me haya planteado? Pues no a las dos cosas. Esto no quiere decir que apliques la metodología Lean y que te vayas al bootstrapping, no quiere decir que no debas hacer tu plan de negocio, porque, como te he dicho, si necesitas financiación de terceros te lo van a exigir y vas a tener que crearlo y además va a tener que ser un buen plan de negocio. Ningún banco te va a dar dinero sin un plan de negocio. Y además la metodología Lean está pensada o es aplicable normalmente a modelos del tipo startup, modelo de empresas de reciente creación. Si tú ya estás trabajando desde hace un tiempo con tu empresa, aunque podrías adoptar algunos de los principios del modelo de Lean Startup, no te van a valer a nivel de desarrollo de negocio tanto como si estuvieras empezando. Está mucho más diseñado para ese tipo de proyectos. Así que no puedo darte una respuesta general, pero sí que te recomiendo que intentes en esta fase inicial minimizar los costes lo máximo posible y hacer sobre todo un estudio de costes y de recursos muy potente. El plan de negocio es muy complejo. Una de las partes más complejas precisamente es todo el tema financiero, el tema de cuánto dinero me va a costar tener el negocio abierto, cuánto voy a facturar el primer año, o normalmente suelen ser en bloques de 6 meses. Esa información la voy a tener que volcar al plan de negocio, pero aunque no haga plan de negocio, sí que os recomiendo crear esa parte del plan, porque aunque no necesitéis financiación, esto os va a ayudar a pensar cuál es el umbral de sostenibilidad, ¿no? A partir de qué cantidad de facturación mi negocio ya empieza a ser sostenible. Hay gente que me dice, ¿tiene que ser mi negocio sostenible desde el principio? Bueno, no necesariamente, va a depender de tu situación. Es natural
que al principio tu nivel de facturación sea mucho más bajo que unos meses después. Pero digamos que aquí el problema, el quid de la cuestión está en cuánto tiempo voy a ser capaz de, sin llegar a ese umbral de sostenibilidad, aguantar sin meterme en un problema financiero importante de forma personal. Entonces, para eso solamente lo vamos a poder, de alguna forma, nos vamos a poder cubrir las espaldas si hemos hecho precisamente ese estudio de gastos y de recursos inicialmente, ¿no? Después volveré un poco otra vez sobre esto. Algunos recursos que pueden ser interesantes para esta fase de la creación del negocio que os comentaba, ¿no? Pues un análisis de tipo DAFO. Un DAFO es un cuadro, es una matriz donde lo que yo analizo son las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades de mi proyecto. Es bastante interesante, es un método súper tradicional, tiene más años ya que el dolor de cabeza, pero es bastante interesante y tengo escrito desde hace algún tiempo un artículo en mi blog que os invito a visitar. Os he dejado ahí una URL acortada para que lo veáis, 3im.es/DAFO, donde hablo un poquito de cómo hacer un DAFO aplicado al mercado online, ¿no? Si vosotros estáis ofreciendo vuestros servicios a través de Internet, pues un poco un DAFO aplicado a esa situación. Después están los modelos de negocios, los lienzos de modelo de negocios o Business Model Canvas. Estos sistemas de análisis, de diseño del proyecto, son súper interesantes y son muy modernos. Además, son bastante más divertidos de hacer que un plan de negocio convencional. Generalmente hacen referencia a una especie de DIN A3 o de DIN A2 gigantesco, donde lo que tenemos son separadas bastantes secciones de nuestro proyecto, están divididos en varios aspectos, y lo que hago es ir trabajando en cada uno de ellos de una forma aislada para tener después una visión de conjunto, pero muy segmentada de cuál es la situación de mi proyecto. El más conocido de estos Canvas para negocios es el Canvas de Osterwalder, que es el más, es casi el general, el más conocido. Y es muy interesante, os invito a hacer una búsqueda un poco de este modelo y a que lo pongáis en práctica. Estos Canvas, estos lienzos de modelo de negocios, lo que nos van a permitir son conocer estos aspectos que os adelantaba ahora, ¿no? Por una parte, el cliente. La fase un poco que hemos hablado antes en la parte un poco de análisis de mercado, bueno, pues en este caso ya deberíamos trabajar con un listado de potenciales clientes, ¿no? De empresas o de particulares que creemos que vayan a poder estar interesados en nuestro proyecto. Además, debemos definir la propuesta de valor de mi proyecto. La propuesta de valor, de alguna forma, es lo que me diferencia. Hay formas muy interesantes de trabajar el tema de la propuesta de valor y hay aspectos incluso que llevan el análisis de la propuesta a niveles casi filosóficos, ¿no? en los que hablamos de la misión del proyecto, ¿no? La misión al final es algo así como qué quieres cambiar en el mundo con tu empresa, ¿no? Pues no sé, pues por ejemplo, es muy típico la misión que tenía Apple hace unos años, en los que su misión era conseguir que cualquier persona con inquietudes creativas tuviera la capacidad de desempeñarlas sin que la técnica fuera un límite para él, ¿no? Y por eso creaban ordenadores y dispositivos que permitieran expresarles con la máxima creatividad. Bueno, pues eso sería un poco la misión, ¿no? La propuesta de valor se trabajaría a partir de esa misión y de alguna forma nos sirve, como decía, pues para diferenciarnos de la competencia. Canales de comunicación. Bueno, ¿qué canales de comunicación voy a utilizar para contactar, para alcanzar a esos clientes que os comentaba en el punto 1, ¿no? Pues esto, evidentemente, aquí tendremos que evaluar pues, qué redes sociales vamos a utilizar, si vamos a utilizar newsletters, comunicaciones por email, pero también, y como decíamos al principio, como esto también está orientado a proyectos cuyo destino es los negocios físicos de mi entorno, pues también, pues no sé, se me ocurre pensar en cosas como buzoneo, publicidad en medios offline, en televisiones locales, en periódicos, en revistas, en cosas así, ¿no? Pues todos esos canales de comunicación, evaluarlos de alguna forma, conocer los costes, ver con cuáles podemos llegar a acuerdos. Es bastante interesante, lo mismo que, aunque tenemos bastante costumbre en el mundo de Internet de hablar de cosas como el guest blogging, el utilizar firmas invitadas en blogs, es decir, yo ofrezco a una persona que venga a escribir a mi blog y que esa otra persona me permita a mí escribir en el suyo, de esa manera yo llego a sus lectores y él llega a los míos. Bueno, pues algo parecido
podemos hacer con canales de comunicación locales. Yo cuando empecé con mi proyecto, pues dediqué un tiempo a escribir, por ejemplo, en revistas generalistas de mi zona, donde escribía pues, artículos relativos al mundo de social media, de las redes sociales, de la privacidad en Internet y cosas así que podían ser interesantes para sus lectores. Pues eso de alguna forma te da cierta visibilidad. Modelo de negocio, esto lo hemos visto en los apartados anteriores, pero cuáles van a ser las fuentes, al final, en lo que evaluamos, cuáles van a ser las fuentes económicas de ingresos para mi negocio, ¿no? De dónde va a venir la pasta. Activos y recursos. ¿Con qué activos y con qué recursos cuento para sacar adelante mi negocio? Esto puede ser tanto un dinero que tenemos ahorrado o que, no sé, tenemos un finiquito de un anterior curro o alguna cosa así y lo queremos destinar a nuestro proyecto. Pero también puede ser, pues hombre, yo ya dispongo de un portátil o dispongo de un ordenador de sobremesa o yo qué sé, tengo cuentas en determinados tipos de servicios de pago que ya los estoy pagando. Pues todo eso son, de alguna forma, activos o recursos que cuenta para nuestra empresa porque, digamos, no van a impactar de forma negativa en el análisis de gastos que vamos a tener para la empresa. Y además va a estar hablando mucho sobre fortalezas que ya tenemos, ¿no? Competitivas para nuestro negocio. Actividades clave. Aquí, en las actividades clave, lo que vamos a ver es cuáles son, de alguna forma, las tareas principales que voy a tener en mi proyecto y que pueden repercutirme positivamente en forma de ingresos, ¿no? Podría ser, pues no sé, desde los servicios hasta el tipo de, si voy a tener que estar diseñando mis propios plugins, por ejemplo, para venderlos, pues una actividad clave sería la de programación de plugins. Pues cuáles son todas esas tareas que voy a tener que realizar que van a repercutir. Recordad que volvamos un paso atrás al tema de la metodología Lean y el bootstrapping, tanto los activos y recursos como las actividades clave. Eliminemos todo aquello que no vaya a suponer una ventaja competitiva a la hora de captar clientes, ¿vale? Todo lo que no aporte sobra, porque implica un gasto, implica una pérdida de rendimiento económico. En las actividades también, centrémonos en aquellas actividades que tienen un retorno directo. A todos nos gusta hacer más unas tareas que otras y un problema habitual suele ser que dediquemos un tiempo importante en el desarrollo de nuestro negocio a actividades que no están rentando económicamente. Bueno, pues en estas fases iniciales recomiendo reducir eso al máximo, salvo que dispongamos de mucho tiempo libre, porque a nivel comunicativo pueden estar aportando valor, pero a largo plazo. Pues si disponemos del tiempo, incluimos esas actividades dentro de nuestro grupo de actividades clave, pero si no, pues no las quitamos de encima para evitar que estemos malgastando recursos. Por ejemplo, se me ocurre algo que está bastante de moda así entre nosotros últimamente, pues igual resulta que dedico una parte de mi jornada laboral a dinamizar y a grabar un podcast, por ejemplo, ¿no? Que hay tantos últimamente en el mundillo WordPress. Pues hombre, sacar un podcast en una fase inicial, si tengo mucho tiempo, pues genial, porque más gente me va a conocer. Pero si ando vendiendo mi producto a muy bajo precio y por tanto necesito trabajar muchísimo para sacarle rendimiento, pues o bien dejo de hacer el podcast o bien subo los precios, una de las dos cosas, pero ambas va a ser difícil mantenerlas, ¿no? Pues vamos a centrarnos en aquellos elementos que efectivamente son clave para nuestro negocio. Networking. Bueno, y esto es algo que en las fases iniciales, y ahora precisamente voy a hablar también de un par de aspectos que van a influir mucho en esto, solemos evitarlo. Normalmente por dos aspectos. Primero, porque solemos disponer de muy poco tiempo para hacer networking, para conocer a otras personas. Pues no sé, si hay que ir, por ejemplo, a una reunión de emprendedores de mi zona, que es un jueves por la tarde, pues igual dices, bueno, pues mira, a esa hora igual estoy mejor llevando a los niños al judo o estoy tranquilamente desarrollando en mi ordenador o lo que sea, pero pues me da un poco de pereza ir. Pues hay que romper esa pereza y hay que ir, porque esto es fundamental, ¿vale? Vamos a tener que dedicar un tiempo en nuestro análisis de negocio a qué tareas de networking vamos a desarrollar. Otro de los aspectos que suele afectar negativamente, decía que había dos, pues para mí el segundo fundamental es el tema del síndrome del impostor, que es que, sí, yo me dedico al mundo del desarrollo, pero es que, con los pedazos de desarrolladores que hay por ahí, a mí es que me da un poco vergüenza decir que soy desarrollador. Bueno, no sé, si estás pagando autónomos y tienes una empresa que dice que eres desarrollador y dedicas a hacer desarrollo para tus clientes, pues eres desarrollador.
No sé si serás bueno o malo, pero desde luego eres desarrollador. Fuera síndrome del impostor y vamos para adelante. Eso es algo que pasamos todos y la única forma de superarlo es adquirir conocimiento, trabajar y ganar confianza ofreciendo un buen producto a nuestros clientes. Antes hablábamos de los activos y los recursos, dentro de la parte también económica, los costes y la rentabilidad. ¿Cuánto me cuesta mantener el negocio abierto cada día? ¿Vale? ¿Qué dinero tengo que ingresar para que esto sea rentable, para que esto sea sostenible? Intentad entrar en el máximo de detalle. No sé, si vamos a tener una oficina, pues los gastos de alquiler, del agua, la luz, las basuras, que son carísimas, los impuestos de basuras para las oficinas, la cuota de autónomos, no sé, la conexión a internet. Al final, una oficina pequeñita que pueda costar entre, yo qué sé, pensando en una o dos personas trabajando, entre 200 y 500 euros de alquiler, si luego metéis todos los gastos extra que supone tenerla abierta, pues igual lo supone otros 200 euros más. Claro, ya estamos hablando de costes de 700 euros al mes que, bueno, que hay que repercutirlos en los precios y en los servicios que hacemos. Si, como estamos empezando, estamos ofreciendo precios muy baratos, pues vais a tener que meter muchísimas horas para poder hacer rentable vuestro negocio. Y en último lugar, la escalabilidad del negocio. Y esto es una cosa milagrosa. Cuando escogéis el modelo de negocio, es muy interesante reflexionar sobre la capacidad de escalabilidad que tiene ese modelo. ¿Qué queremos decir con la escalabilidad? Imaginaros que sois desarrolladores y habéis creado un plugin, o que sois diseñadores y habéis creado un tema para WordPress. Bueno, pues colocar el tema en un repositorio o en una página de descarga, para vosotros no supone más gastos si tenéis 100 descargas al mes que si tenéis 100.000. Bueno, miento, habrá un gasto asociado al uso del servidor, pero no sé, si tenéis entre 100 y 500 descargas, seguro que no va a haber ninguna diferencia, pero sí que va a haber una diferencia muy importante en la facturación, porque en el segundo caso tendremos 5 veces más facturación que en el primero. Esto es de alguna forma, esto es un modelo escalable en el que yo puedo ir aumentando la capacidad de ventas sin que haya un incremento notable en las necesidades de producción. Me da igual que descarguen 100 que 500. Esto es muy claro cuando lo que tengo es un producto digital. Sin embargo, para determinado tipo de proyectos, pues la escalabilidad es muy complicada. Imaginaros que os dedicáis a tareas de desarrollo a medida, en la que estáis picando código para satisfacer las necesidades de vuestro cliente. Si esa medida, cada vez que hagáis un desarrollo, será un desarrollo propio, es un desarrollo solo para ese cliente. Habrá partes que podréis reutilizar de código, pero no lo más importante o no el grueso de la programación. Y eso hace que vuestro negocio esté relacionado con la venta de tiempo. Y el problema del tiempo es que tiene límite. El problema del tiempo es que es finito. El día tiene 24 horas y no podéis estar trabajando las 24. Para la gente que se dedica al mundo de la consultoría o el mundo de la formación presencial, por ejemplo, esto es también muy notable. Si yo voy a dar clases, pues yo tengo como mucho 10 o 12 horas de clases en las que puedo dar cada día, suponiendo que vaya a trabajar sin ni siquiera comer. Pero más de esas horas ya no voy a poder. Nunca podrás dar 25 horas de clase al día. Quiere decir que tu negocio no es escalable. Y el problema de los negocios no escalables es que tienen un crecimiento que siempre está vinculado a una mayor inversión en la producción, es decir, un mayor riesgo. Para poder servir más, tengo que contratar por mi parte más fuerza de producción. Pues si podéis, aquí como recomendación personal, si podéis hacer que vuestro modelo de negocio esté vinculado a una escalabilidad importante, pues seréis mucho más felices. Marca. En esta fase del proyecto, segundito, traguito de agua. En esta fase del proyecto, a mí me suele gustar dedicarle un tiempo a evaluar si vamos a hacer un uso de marca personal o una marca comercial. Fijaros, no estoy hablando del tipo de sociedad que voy a utilizar para el negocio, no estoy hablando de si vas a ser un autónomo o si vas a ser una sociedad limitada, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la parte, digamos, más visual, el nombre comercial, ¿no?, de mi negocio. Pues, como os he dicho, yo tengo una agencia de comunicación que se llama 3YMedia y tengo una marca personal que es Pablo Moratinos. ¿Cuál de las dos voy a utilizar para mi proyecto? En mi experiencia, algo que suele hacer la gente es, precisamente relacionado con el síndrome del impostor que decíamos antes,
es ocultarse, por decirlo de alguna manera, detrás de una marca comercial. Es decir, yo estoy solo, voy a ser un freelance, voy a ser un desarrollador freelance, pero me voy a inventar un nombre y voy a llamarle Developers Studio, y lo que voy a hacer es trabajar con esa marca comercial. Esto está bien porque nos resulta cómodo, ¿no? Nos resulta más sencillo, nos expone menos, transmite una cierta idea confusa para el cliente, en el que no sabe si hay 2, 3, 5, 10 o 20 desarrolladores trabajando para esa marca. Esto puede jugar a nuestro favor en unas fases iniciales de relación con el cliente, pero es verdad que supone una inversión que tiene más probabilidad de ser malgastada. Quiero decir, yo llevo desde el 2006 trabajando y firmo como Pablo Moratinos. Desde el 2006 he ido trabajando en mi marca personal, digo trabajando con WordPress, he ido trabajando en mi marca personal, y ya todo ese nombre se relaciona o se le mete en la mochila todo ese bagaje que he adquirido en esos 13 años. Con 3,5 me pasa algo parecido. Surgió en el 2012 y hasta hoy, pues 7 años en el que de alguna forma ha adquirido cierto bagaje. Pero si 3,5 fracasa, por decirlo de alguna manera, y es un proyecto al que tenemos que darle carpetazo, todo ese bagaje que yo he adquirido se pierde de alguna manera. Sin embargo, el bagaje de Pablo Moratinos no se va a perder nunca. Y además va a transmitir una cierta sensación de cercanía, de confiabilidad, en el que yo estoy teniendo una relación con una persona. No todos los clientes desean relacionarse con las marcas, de igual modo que no todos los clientes desean relacionarse con freelance, ¿vale? Con marcas personales. Va a depender un poco de a qué os dediquéis. Pero es verdad que cuando estamos hablando de clientes que están buscando una mejor relación calidad-precio, o precios más competitivos, mejor dicho, es más fácil que contacten con freelance, con marca personal, que con agencias o marcas comerciales que tienen un nombre comercial detrás del cual trabajan. En todo caso, si tú utilizas esa fórmula de utilizar una marca comercial siendo una única persona, y después cuando haces una comunicación dices, nosotros estamos en tal sitio, pues no eres nosotros, eres tú, y te van a pillar tarde o temprano. Y cuando te pillan, quedas de puta pena, quedas muy mal. Así que yo no lo recomiendo para nada. Creo que es más rentable trabajar con una marca personal, pero cada uno aquí es libre de planteárselo un poco como quiera. Consejos vendo y para mí lo tengo, como veis. Pero yo es algo de lo que con los años me he arrepentido, ¿no? Tipo de sociedad. Bueno, esto es una parte un poco legal. Lo que voy a contaros ahora, ponerlo entre comillas, porque lo que tenéis que hacer es ir a consultarlo con un profesional de la fiscalidad y de la asesoría de negocios, ¿vale? Pero simplemente os lo presento de una forma general para que tengáis una idea. En principio hay 4 fórmulas que parecen interesantes para montar un proyecto de desarrollo basado en WordPress. Una es la modalidad de hacerse autónomo, lo que hoy en día mucha gente llama un freelance, que cuando me lo preguntó mi madre que a ver qué era un freelance y se lo explicó, me dijo, un autónomo de toda la vida. Pues eso, un autónomo. La sociedad limitada, o SL, está también la SLU, sociedad limitada unipersonal, pero bueno, ya son temas un poco más técnicos. Después está la comunidad de bienes y últimamente se ha puesto bastante de moda la cooperativa. Las ventajas y las características de cada uno de estos tipos de sociedad vienen muy determinadas por el sistema fiscal de la zona en la que vosotros viváis. Por ejemplo, yo que vivo en Irún, en Guipúzcoa, pues aquí hay una diputación foral que es la que lleva el tema de Hacienda y tiene unas particularidades propias que son distintas, por ejemplo, de las que se hacen en Navarra, las que se hacen en Madrid o las que tengan en Jaén, por decir algo, ¿no? De tal manera que os recomiendo que esto lo consultéis con un profesional. Pero es verdad que en proyectos pequeños de desarrollo, de diseño, de implementadores, de copies, SEOs, todo esto, es verdad que uno de los modelos más frecuentes es, como os decía, el del autónomo, ¿vale? El autónomo, ¿qué característica tiene que tener? Pues hay 2 aspectos que son importantes. Por una parte, el darse de alta en Hacienda. Darse de alta en Hacienda viene a ser algo así como que a partir de ese momento vas a empezar a pagar impuestos. Esto se hace mediante un alta que es en el impuesto de actividades económicas, donde vamos a determinar qué es lo que vamos a vender, qué tipo de servicio o de producto vamos a vender, y a partir de ese momento pues nos dirán qué tipo de modelos y con qué frecuencia tenemos que rellenar a nivel fiscal, el pago de impuestos, devoluciones de IVA y todo este tipo de historias, ¿vale? Toda la parte relacionada con impuestos. Y después tenemos el alta en la seguridad social, donde pagaremos una cuota mensual. Ahora mismo esas cuotas mensuales en muchísimos casos están bonificadas. Creo que las bonificaciones comienzan a partir de 50 euros o algo así.
y ahora mismo el mínimo de cuota de seguridad social para un autónomo creo que está en 278 euros, algo menos de 300, creo recordar que es. Para los que ya no están bonificados, ¿no? Para los que ya o bien han estado dados de alta hace una ventana de tiempo lo suficientemente pequeña como para disfrutar de esa bonificación, o bien alguien que lleva ya mucho tiempo dado de alta. Bueno, pues estos dos aspectos son importantes estar dado de alta en ellos para evitar problemas. Cuando la gente empieza, hay una pregunta que se repite, que es, ¿tengo que estar dado de alta, tengo que estar pagando la cuota autónomo si todavía no tengo una facturación? Pues sí, ya siento ser el de las malas noticias, pero sí, tienes que estar dado de alta tanto en autónomos, como, o sea, tanto en la seguridad social como en el impuesto a actividades económicas, en Hacienda. Porque desde el momento en el que empiezas a ofrecer servicios ya tienes que cumplir con una legalidad. Hay algunas cuestiones, como por ejemplo, que hay gente que dice que si ganas menos que el salario mínimo interprofesional, no estás obligado a estar dado de alta como autónomo y puedes facturar, pero tienes que estar dado de alta en Hacienda. Bueno, a ver, esto es un tema sobre el que ha habido un montón de debate. Hay bastantes proyectos, modelos de negocio donde hay sociedades de facturación, donde lo que hacen es crear una especie de cooperativa, donde emiten facturas en tu nombre. Bueno, hay un mercado de todo esto, o había hasta hace algún tiempo un mercado de todo esto muy importante. La verdad es que desde el punto de vista oficial nunca ha habido una aclaración de todo esto, más allá de la de que si tú quieres ofrecer servicios profesionales tienes que estar dado de alta en los dos sitios. Así que, partiendo desde el punto de vista de que lo más probable es que si estás empezando vayas a estar bonificado, yo te animo desde luego a que no hagas pirulas raras, que no corras riesgos, te des de alta. Con tu bonificación tienes un año, creo que está dividido en 2 años, la primera tiene una bonificación muy alta y luego esa bonificación se va reduciendo, pero creo que en ese periodo que tienes bonificado de un año más otro, tienes que ser capaz ya de haber sacado rendimiento a tu negocio. Si el pago de una cuota de 50 euros al mes supone un problema para ti, eso quiere decir que tu negocio no es sostenible. Hay que cambiar, hay que pivotar, hay que volver a replanteárnoslo. Continuamos. Puesta en marcha, vale, ya tenemos diseñado todo nuestro negocio y llega el momento de la puesta en marcha, el empezar a facturar. Pero evidentemente tengo el problema de que los clientes tienen que entrar en el negocio, tienen que cruzar la puerta y empezar a contratarme. Y tengo que ser capaz de llegar hasta ellos para llamar su atención. ¿Cómo me vendo? Consejos, porque es muy difícil daros unas pautas sin conocer los modelos de negocio y sin conocer exactamente las descripciones de cada proyecto, ¿no? Ya sabéis que siempre las respuestas a estas preguntas en consultoría de negocios siempre son depende, ¿no? Y en marketing igual. La verdad es que viene muy bien ese tipo de respuesta. Pero os voy a dar algunos consejos que yo creo que son genéricos y que son muy válidos. Desde el minuto cero de tu negocio, pon precio a todo lo que estés ofreciendo a tus clientes. Yo ya sé que cuando empiezas por ejemplo, en el mundo del diseño, las primeras páginas web que haces, se las haces a tu primo, se las haces a tu tía, se las haces a un amigo tuyo del colegio, o se las haces no sé, a la empresa donde estás currando antes de irte. Suelen ser servicios gratuitos que normalmente utilizamos para engordar nuestro currículum y para adquirir cierta experiencia. Y esto está muy bien, es genial. Pero siempre es muy importante que la persona a la que le estés haciendo el trabajo sepa exactamente cuánto vale el trabajo que le estás haciendo. Esto se le llama anclar precios. De alguna forma, yo puedo ofrecerle a un cliente al que por el motivo que sea yo quiero captarle desde un principio. Imaginaos que le ofrezco hacer una página web y le ofrezco un presupuesto, pues por ejemplo, de 1.500 euros. Y digo, estoy empezando, es muy probable que este cliente no confíe en mí, por ejemplo, un comercio de mi ciudad, una tienda de deportes, por ejemplo, de mi ciudad, que quiere empezar a vender por internet. Y yo le hago un presupuesto que creo que el precio de mercado sería de 2.000 euros, por ejemplo, ¿no? Y le digo, o pienso, por 2.000 euros esta persona no me va a coger el servicio porque seguramente, al ser un precio de mercado, habrá otros proveedores en mi zona que le van a ofrecer un precio similar y va a entrar con ellos porque tienen más experiencia. Bueno, perfecto. Una opción competitiva en este caso sería, ya que soy nuevo, bajo un poquito el precio e intento entrar, ¿no? Intento compensarle esa falta de experiencia.
y lo voy a vender a mitad de precio. Lo voy a vender la web por 1.000 euros. Perfecto. Envía un presupuesto a tu cliente, pero envíale un presupuesto por 2.000 euros y luego aplícale un descuento del 50% por el motivo que sea. Pero que el cliente sepa que la web que tú le vas a hacer vale 2.000 euros. O que el desarrollo del plugin, o que la corrección que le vas a hacer de la configuración de WooCommerce, por ejemplo, que tiene un precio determinado y que tú le vas a hacer un precio especial por algún motivo. Porque si no, tu cliente va a pensar que lo que le vas a hacer vale 1.000 euros, no 2.000. Y la próxima vez que te pida algo parecido, te va a pedir ese mismo servicio, ese mismo rendimiento por ese mismo precio. Estás tirando los precios de tu negocio. Y esto es un problema a medio e incluso a corto plazo. Comunica antes de empezar a vender. Es habitual que gente que está montando su negocio, su estudio de desarrollo o su agencia, por ejemplo, de copies, pues es muy habitual que esperen a que tengan que emitir la primera factura, buscar al primer cliente para empezar a comunicar pues a través de redes sociales o a través de publicidad en buscadores o las herramientas que vosotros estéis tratando de utilizar para generar tráfico a vuestros sitios web, ¿no? Esto es un problema, ¿vale? Desde mi punto de vista es un error. Si tú vas a estar desarrollando tu diseño de negocio durante 3 meses, por deciros una cifra, ¿por qué no empezar a comunicar desde esos 3 meses? Digamos que serían menos 3 meses del punto de inicio del negocio. Todo ese tiempo lo habrás ganado en cuanto a comunicación, en cuanto a conocimiento del mercado de tu nuevo producto. Tú empiezas a presentarlo, empieza a hablar de tu marca antes incluso de que puedas empezar a vender. Si hay gente que se pone en contacto contigo, pues dale simplemente un plazo y dile que no vas a poder atenderle hasta una fecha determinada, pero que ya la gente empiece de alguna forma a venderlo, porque esa es la única manera de que ya haya gente en tu negocio el día que abras la puerta, ¿vale? Desde el momento en el que ya tenemos bastante claro lo que vamos a hacer, empezamos a comunicar y luego ya abrimos la puerta, en el momento que toque. Comparte tu know-how, comparte tu conocimiento, el conocimiento que tengas tú del sector al que te vayas a dedicar. Yo sé que esto suele costar mucho, ¿no? Si yo he adquirido cierto conocimiento en determinado área, el hecho de compartirlo, de alguna forma, lo que me hace es perder competitividad, porque hay más gente que sabe hacer lo mismo que yo. Normalmente, si me estáis viendo y venís del mundillo de las meetup, o de las WordCamp, que por lo que os estoy viendo muchos de vosotros es así, seguramente, y si participáis de una manera activa, os habrán preguntado muchas veces gente de fuera del mundillo que cómo es posible que se vayas a una WordCamp o a una Meetup a contar cómo haces algo a gente que se dedica a lo mismo que haces tú. Y la respuesta es sencillísima, porque eso no les permite copiarte. Lo que está haciendo es convertirte en un referente de determinado área de conocimiento y de alguna forma en una referencia, en alguien que puede ser la persona que más sabe de determinado área, como os decía, ¿no? Es más fácil que compartir tu conocimiento te atraiga clientes, incluso de otros profesionales que se dedican a lo mismo que tú, pero no saben hacer eso, que vayan a subcontratarte trabajos, que haya otras personas que vayan a copiar lo que hagas. Porque además, en una presentación, en una charla, en un webinar de 1 hora, es imposible que compartas todo el know-how necesario para desarrollar esa actividad. Simplemente estás sembrando de alguna forma o estás dando algunas sugerencias, algunas ideas, pero va a ser muy difícil que alguien sea capaz de replicar lo que estás haciendo tú en un tipo de actividad de compartición de conocimiento de ese tipo. Si ya sé cómo venderme, ¿dónde me vendo? Y bueno, ahora lo venía comentando. Para mí un sitio fundamental, y en un webinar dedicado al mundo del desarrollo web, al mundo de los negocios de desarrollo web, la comunidad WordPress es un sitio fantástico, ¿vale? La comunidad WordPress, para poder participar en ella y adquirir cierta relevancia, no queda otra que picar piedra, que trabajar. En la comunidad WordPress hay mucha actividad que desarrollar y de todos los perfiles que, como os he comentado al principio, redactores, copies, desarrolladores, diseñadores, implementadores, todas esas personas tienen conocimientos para participar en la comunidad WordPress y picar piedra y convertirse en personas conocidas por el resto de los compañeros. Una vez que hayáis trabajado, que hayáis picado piedra, que hayáis sido peones, por decirlo de alguna manera, en la comunidad WordPress, pasaréis a liderar proyectos, pasaréis a ser personas reconocidas porque la actividad que hacéis en la comunidad pues es remarcable, por decirlo de alguna manera. Y eso os va a convertir, a ojos de otras muchas personas que participan en la comunidad, en personas confiables y en grandes profesionales.
Además de los proyectos internos de la comunidad WordPress, como puede ser echar un cable en los foros de soporte, o participar en el grupo de traducciones, o por ejemplo, trabajar en grupos mucho más recientes dentro de la comunidad WordPress España, como por ejemplo el equipo de diseño o el equipo de marketing, o pues ahí hay un montón de gente que ahora mismo está haciendo que suene su nombre, que tengan cierta visibilidad y que de otra manera pues hubiera sido muy difícil llegar hasta ellos. Que la gente los reconociera, pero de esto les está dando mucha visibilidad. Y además llega un momento en el que puedes salir fuera de la comunidad y adquirir cierta relevancia, cierta visibilidad hacia afuera, que es, por ejemplo, en las meetups y en las WordCamps, porque las meetups y las WordCamps no solamente va gente de la comunidad, sino gente que está llegando. Recuerdo, por ejemplo, en la WordCamp de Madrid, de abril de este año, hubo un momento que se le preguntó a la gente que a ver que levantara la mano quiénes fueran las personas que estaban en su primera WordCamp, y levantó la mano muchísima gente de los que estaban en el auditorio principal, que podía haber perfectamente 500 personas allí. Pues de 500 personas, pues no sabría deciros, pero pues una quinta parte, perdón, 4/5 partes levantaron la mano. Eso son 400 personas que no te conocen y en ese momento están viéndote sobre un escenario compartir conocimiento, y estás captando su atención y estás ganando cierta relevancia. Pues muy importante, ¿vale? El participar en la comunidad permite, por ejemplo, que dentro de la plataforma de WordPress.org para España, es.wordpress.org, tengas una ficha de perfil donde tienes la capacidad, la posibilidad de escribir una biografía tuya, hablar sobre tus intereses, contar un poco cuál ha sido tu trayectoria en WordPress, y luego tenemos la posibilidad de incluir enlaces a nuestros sitios web, describir nuestro trabajo o la empresa en la que estamos desarrollando la actividad, y además tenéis la posibilidad de lucir, de presumir de vuestros badges, ¿vale? De vuestras medallitas, en la que se habla de en qué áreas de la comunidad estáis colaborando. Bueno, pues esto está muy bien, porque de alguna forma es una especie como de validación de todas esas referencias que estábamos diciendo antes, ¿no? Veo que hay una pregunta de Gabriel. ¿Cuál es la comunidad más importante o las comunidades WordPress en redes sociales? Por ejemplo, Facebook, a través de los grupos, ¿o cuáles recomiendas? Muy bien, Gabriel, pues mira, la respuesta es muy sencilla, ¿vale? La comunidad más importante de WordPress en redes sociales es la comunidad de Slack. Slack es una plataforma de mensajería instantánea para equipos de trabajo, para trabajar en equipo. Y el Slack de WordPress España es el sitio, es la principal plataforma de comunidad de que disponemos. No existen comunidades oficiales en redes sociales para WordPress España. Existe una cuenta de Twitter, evidentemente, que es la que dinamiza parte de los contenidos, y hay algunas comunidades grupos en Facebook, pero no son oficiales, ¿vale? Puedes hacer cualquier búsqueda en el buscador de Facebook y verlos, pero no son plataformas oficiales. La oficial y la que yo os recomiendo principalmente participar es el Slack de WordPress España. Si queréis, voy a compartir aquí en la pantalla para que lo veáis en un momentito. El Slack es una aplicación que se puede consumir a través de un navegador web, o podéis instalarla en el escritorio. Aquí tenemos a Joan Artés dándonos la bienvenida. Bueno, pues fijaros, aquí lo que tenemos es un listado de canales, de lugares donde podemos hablar con la comunidad WordPress España, y normalmente son espacios de participación de los diferentes áreas de comunidad, ¿no? Pues por ejemplo los foros para moderadores, el área de diseño que os decía antes, el área de marketing, el área que sincroniza, que coordina las meetups, no sé, hay un canal para podcasters del mundo de WordPress, un departamento de prensa, un sitio donde la gente puede presentarse. Bueno, pues todo esto lo tenéis disponible en el Slack de WordPress España. Aquí es donde vais a poder conocer a muchas personas y donde vais a poder trabajar con ellas para hacer que WordPress sea más grande y que vosotros, dentro de la comunidad WordPress, seáis más relevantes. Espero haberte respondido, Gabriel. Dice Javier González que aquí en GFTIC la utilizamos. Supongo que GF es una empresa, no estoy seguro,
pero me imagino que quieres decir que utilizáis Slack. Sí, al final Slack se utiliza en muchos sitios porque es una plataforma estupenda. Hay Slack de un montón de organizaciones. En nuestro caso, utilizamos la de WordPress España y nada, haced una búsqueda si queréis en Google de Slack WordPress España y vais a ver que vais a encontrar tutoriales para poder conectaros a ella. Si queréis, luego en los comentarios de la web os dejo el enlace para un tutorial que tenemos muy reciente de cómo conectarse a Slack, porque la verdad es que es un poco farragoso, Gabriel? Sí que te adelanto que es un poquito farragoso llegar a conectar, pero bueno, merece la pena, de verdad, merece la pena el esfuerzo. Seguimos, si seguimos un poco estas pautas de la comunidad que os decía, de trabajo en el mundo de la comunidad WordPress, pues conseguiremos que sea el trabajo quien llegue, ¿no?, a nosotros y no el que nosotros tengamos que ir a buscarlo. El poder participar haciendo este tipo de actividades, lo que hace es generar mucha atracción, mucho interés sobre tu persona, sobre tu marca. Y eso va a hacer que muchas veces las solicitudes de presupuestos te lleguen directamente sin tener que ir tú a ofrecerte. Pero es verdad que esto requiere mucho tiempo, porque requiere participar de una manera muy intensa y nunca es una solución a corto plazo. Para eso vais a encontrar soluciones clásicas como pueden ser posicionar tu página lo mejor posible trabajando el SEO, trabajar en publicidad en buscadores, trabajar en la presencia en redes sociales, toda la parte de publicidad offline que os mencionaba antes, no lo olvidéis, que es muy, muy importante y funciona muy bien. Y eso normalmente sí que va a tener un resultado mucho más a corto plazo y es esa fase inicial en la que tenemos que trabajar. Dice Javier que es muy buena herramienta Slack y que sí que merece la pena. Seguro que sí, compartimos totalmente. Bueno, hasta aquí la parte que yo quería compartir con vosotros. Si tenéis alguna cosita que comentar, pues os agradecería que lo hicierais a través de los comentarios del vídeo. Ya sabéis que todo el contenido de estos webinars lo tenéis a vuestro alcance en gdpro.es, de godaddypro.es, donde tenéis los 4 vídeos, los 4 webinars que hemos compartido y donde, pues bueno, vais a tener todo el material relativo al curso. Sí que me gustaría, como este es el último webinar de esta serie, me gustaría dar las gracias a GoDaddy por haber contado conmigo para compartir con vosotros todo esto. Estos son los canales de GoDaddy sociales, tanto su blog, donde vais a tener resúmenes de todas las cosas que hemos compartido, como la página de Facebook, que la estáis viendo ahora, por tanto la conocéis, y el usuario que tienen de GoDaddy en Twitter. Así que muchísimas gracias a GoDaddy por haber compartido todo esto y sobre todo, en mi caso, por haberme permitido contactar con vosotros. Y esto sería todo, como os decía. Veo que no hay más comentarios. De todas formas, me estaré un poquito atento a los comentarios que hay en el vídeo para responder a todo lo que haga falta. Como os he dicho, podéis buscarme en Twitter, en @PabloMoratinos, lanzar desde allí si queréis cualquier duda, cualquier duda que tengáis en el desarrollo de vuestro proyecto. Encantado de echaros un cable, de poder intentar ayudaros y de conseguir que, como os decía antes, cuanto más robusta sea la industria web en nuestro país, pues mejor valorados estaremos todos los que participamos de ella, así que seguro que sacamos algo bueno todos. Dice Carlos que en Madrid cree que la bonificación es de 2 años. La bonificación, dices, de la cuota de autónomos. Creo que sí, gracias Carlos. Creo que es así, no sé si es en todas las comunidades así, ya os digo que hay, que depende un poco de cada modelo. Pero normalmente creo que es un año con la bonificación máxima y el segundo año se suele ir reduciendo paulatinamente esa bonificación. Pero bueno, como os digo, creo que es tiempo más que suficiente para testear si el negocio es viable. Iván Chillo comenta que el viernes WordCamp Irún. Pues sí, ya aprovecho esta ventana que me deja GoDaddy para invitaros a todos este viernes a venir a Irún, donde vamos a tener WordCamp Irún y donde vamos a tener 3 días súper intensos de WordPress y un sitio ideal para poner en marcha todo este tipo de consejos que he compartido con vosotros, de networking, de conocer personas, de preguntar qué necesita la gente. En WordCamp Irún viene mucha gente de agencias, desarrolladores, diseñadores, gente que tiene pequeños negocios gestionándolos con WordPress, gente que no sabe por qué, pero ha aterrizado aquí y quiere conocer un poco todo este mundo, ideal para encontrar, no solamente WordCamp Irún, sino cualquier otra WordCamp Meetup, proveedores, partners o socios y clientes.
Así que nada más, muchas gracias por haber participado en este webinar. De verdad que ha sido un placer, encantado de haber estado compartiendo con vosotros este ratito. Un saludo, gracias.